Hola, hola, hola. Ahora sí. Está. Perfecto. Para que tome. Ahí está. Bueno, vamos a ir dando inicio. Clase número 2, de unidad 2. En esta clase en esta unidad que estamos trabajando los cambios dentro de las organizaciones. Estamos trabajando todo lo que tiene que ver, justamente es gestión del cambio, que fue lo que trabajamos, la gestión y los factores del cambio dentro de las organizaciones, que eso viene a colación, digamos, de alguna manera, con lo que veníamos mirando, veníamos estudiando, con respecto a estas organizaciones que comienzan a trabajar con una planificación estratégica, ¿no? Es decir, desarrollan un tipo de trabajo, de relevamiento para ser una organización con buena gestión, o con una gestión que pueda cumplir con los objetivos. Pero como toda organización, y con el paso del tiempo, y con el paso y también los objetivos, las funciones, y las evaluaciones que se realizan, que eso lo vimos también como los famosos KPI, eso es importante poder ver cómo con el paso del tiempo las organizaciones comienzan a realizar, o a instalar, o a desarrollar cambios, y esos cambios producen, ¿no es cierto?, variantes bueno, van desarrollando como alternativas, ¿no? Digamos, de tener que modificar cosas, ya sea si son empresas de servicios, si son de venta, ¿no? Acá todo lo que tiene que ver con los cambios va a depender siempre, como la gestión de recursos humanos, va a depender siempre del tipo de organización, el tamaño, ¿no es cierto?, y los objetivos que se plantean. Entonces siempre esos tres factores son claves en cualquier tipo de gestión que analicemos dentro de recursos humanos. En la clase anterior habíamos visto, inclusive quedó un trabajo para poder desarrollar, que tenía que ver con, lo voy a subir, así lo podemos ver todos, que tenía que ver con esto de poder reconocer qué es una gestión del cambio, ¿sí? Ahora lo voy a subir, un segundo. Acá. Ahí está. Bien, acá está el trabajo. Bueno, ¿qué es la gestión del cambio? Que eso está dentro del material, ¿no es cierto?, que pudimos trabajar, que pudimos ver, que es el material en PDF como parte de la unidad de estudio. Y ahí más o menos nos explica, así, digamos, de alguna manera o de otra, acá está, nos explica cuáles son los factores de cambio, y principalmente de estos factores de cambio, cuáles son los que se desarrollan dentro de cuáles son, digamos, las cosas que nos pueden alterar, ¿no? Bueno, recién lo vimos, la nueva tecnología, los cambios, la organización del personal, ¿no? Es decir, hay toda una serie que, es más, cierra con un pequeño prólogo diciendo que el cambio es inevitable y no hay forma de que no exista una organización que tenga cambios, ¿no? Es decir, sí o sí todas van a tener que acatarse y desarrollar cambios, ¿verdad? Bien. Y después de esto, ahí fíjense, les dejé una video de una conferencia TED que no dura mucho, dura unos minutos, creo que 15 minutos, no sé qué dura, donde la Anne Aguirre, que es una magíster en desarrollo y administrativo y en gestión de empresas, ella va a decir, hay algunas cuestiones, como estos tipos de cambios, ¿no? Ella va a hablar de 6 tipos de claves, ¿no? Que son los que van acompañando a todos los procesos de transformación, y que van, digamos, de alguna manera, es muy parecido a lo que le pasa a una persona cuando tiene que desarrollar un tipo de cambio, como a lo que le pasa a una organización, porque justamente el factor común es el recurso humano, ¿no? Es decir,
Cuando uno realiza cambios en una organización, uno de los sectores que más necesita, digamos, acompañar y permanecer es el recurso humano, ¿no? Justamente. Entonces ahí ella detalla esos seis puntos, esas 6 claves, que bueno, está muy bien explicado uno por uno dentro del video, ¿no? Y después les dejé un texto de Zimmerman, que es un autor que él también desarrolla para lo que es recursos humanos y trabaja justamente lo que es en la gestión de cambio, y habla, bueno, no solo qué significa, sino también por qué es importante para la organización, es decir, por qué dentro de las organizaciones es necesario y por qué es importante, ¿no? ¿Qué representa? Bien, y después les dejo una pregunta personal, si alguna vez han tenido que efectuar un cambio, como ustedes personal o dentro de una organización, que haya sido significativo, y ver cómo se logró, para que puedan compartir, ¿no? Si lo han logrado o no, y cómo se logró, y si lo volverían a hacer ese tipo de cambios de la misma forma, o harían de otra manera. A veces los cambios dentro de las organizaciones pasa algo parecido. Lo dice Zimmerman también esto, y también lo dice el video de Ana Aguirre, ¿no? A veces uno cuando evalúa de qué manera se lleva adelante el cambio, después no lo repite, sino lo hace de otra manera. ¿Sí? Bien. Así que bueno, es bastante sencillo, ¿no? No hay mucho, digamos, de complejo, porque les vuelvo a decir, las 6 claves esas de cambio que mencionaba la autora tiene que ver, bueno, son fáciles de mencionar, es decir, la aceptación, bueno, me acuerdo, la diversidad, la exploración, ¿no? El hecho de tener una visión compartida, ¿no? Es decir, y ahora vamos a ver por qué, hoy vamos a ver por qué todo esto, ¿no? La perseverancia, el rol del protagonista, ¿m? Son las claves que menciona y que lo explica bastante bien, es decir, lo explica de manera sencilla, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Y en la segunda parte, ya como una cuestión a analizar, lo que se procura hacer en esto es, como todo diagnóstico de buen médico, ¿no? Es decir, un médico hace un diagnóstico que necesita para poder, digamos, elaborar algún tipo de cambio, ¿no es cierto? O medicar un medicamento, o dar un medicamento, ¿no es cierto? Es necesitar un medicamento. Lo que necesita es un buen diagnóstico, entonces acá también, para poder desarrollar un cambio de manera adecuada, es necesario poder determinar qué es lo que se ve, o cuáles son las cosas que se empiezan a ver en una organización cuando desarrolla un cambio, y está estudiado. La verdad que acá hay una buena ventaja, porque todas las organizaciones en el mundo y en el paso del tiempo han desarrollado cambios, y estos cambios lo que hacen es permitir, de alguna manera, poder estudiar, ¿no es cierto? Es un proceso lineal de la línea del tiempo, permiten estudiar qué le pasa a las personas cuando estos cambios llegan y cómo se deben corregir o cómo se debe efectuar para que estos cambios, digamos, dentro de una organización se lleven de la mejor manera. En el material, ahí les voy a mostrar el material que tenemos de CIEC, habla de, bueno, demoras, ¿no? La resistencia al cambio, que eso es típico, y vamos a ver por qué. Y habla, por ejemplo, en el caso de resistirse a los cambios, habla de 2 formas, que una es la que tiene que ver con la negativa de las personas, es decir, la cuestión negativa, o que ya vamos a ver por qué viene la cuestión negativa, ¿no? Es decir, no aceptar el cambio, o no proponérselo, llevarlo adelante, que hace que todo sea más difícil, ¿no? Es decir, con más tiempo, con más recursos. Y la otra es lo que tiene que ver con la cuestión técnica, es decir, si lo sabe o no lo sabe hacer, y qué implica esto, ¿no? Porque muchos cambios hacen de que las organizaciones tengan que capacitar a su personal, y eso también implica toda una cuestión de resistencia, ¿no? Es decir, dejar de hacer algo como lo venía haciendo y hacerlo de manera nueva o de otra forma, ¿verdad? Bien. Y bueno, y acá hace una cuestión que tiene que ver con el tema de, por ejemplo,
el material lo compara, ¿no? con cuestiones de organización familiar y cómo estos cambios también se dan. Después, bueno, justamente habla de algunas cuestiones que pasan, ¿no? Como demoras, ¿no? Normalmente la demora o el retraso es uno de los, pues llaman a ustedes, uno de las cuestiones más complicadas y más complejas que aparecen en cualquier tipo de cambio que se quiera hacer en una organización. Después, bueno, habla sobre las cuestiones que tienen que ver con los diferentes niveles, ¿no? Es decir, de los mandos más jerárquicos al personal más llano, digamos, o a los que realmente, es decir, dentro de una jerarquía, estamos hablando, una pirámide de jerarquía, ¿no? Cómo se van desarrollando. Y acá habla de la importancia del líder, que después vamos a verlo, eso lo vamos a ver aparte, pero acá también se menciona el tema del líder, el trabajo en grupo, ¿no? Es decir, cómo en grupo se puede hacer, digamos, romper esto de poder cambiar y que no sea una imposibilidad poder cambiar y que pase a ser algo más, más accesible o más fácil. Y bueno, sigue hablando siempre de lo mismo, ¿no? De la resistencia, ¿sí? El material está bastante interesante, es muy sencillo, ¿no? Va mencionando algunas de las cuestiones. En el caso de los cambios que tienen que ver con la tecnología, lo estratégico, ¿no? Habla también habla acá, este material habla de la magnitud del cambio, ¿m? Es decir, si es grande o es chico, y habla de la cultura que tiene la empresa con respecto a esto, a los recursos, para poder llevarlo adelante. La cultura me refiero a que hay organizaciones que van siempre preparando, ¿no es cierto?, para que el personal pueda estar adecuado a llegar a cambios. Es decir, hay empresas que van trabajando para que no haya esta cuestión de trabas y tienen que cambiar, entonces es como que van capacitando de forma permanente, van haciendo cambios pequeños de forma permanente. Cuando llega a una circunstancia de hacer una cuestión, un cambio grande, digamos, el personal se adecua más. En Argentina, esto en muchos países se estudia también, ahora vamos a verlo, hay un material de esto que vamos a ver ahora, pero estas cuestiones se estudian, ¿no? Es decir, salvo que vives en Argentina, que los cambios son, digamos, prudentes o a veces son forzados, ¿no? Es una empresa que tiene que por ahí suspender gente, ponerle materia prima, porque hay problemas de importaciones, porque hay problemas económicos, es decir, Argentina es otro caso aparte, y algunas empresas, la verdad que los departamentos de recursos humanos deben estar trabajando a full todo el tiempo en estas cosas, otras no tanto. Así que nada, y el material, bueno, ahí termina dando unos ejemplos y cierra con algunas cuestiones que son constructivas, es decir, qué podemos hacer para lograr que el cambio sea más efectivo o que se pueda llevar adelante. Así que bueno, nada, ahí vamos a ver esto, que es la clase de hoy, que tiene que ver justamente con... tiene que ver con estas cuestiones podríamos decirlo, de diagnóstico previo, ¿no? Es decir, conocer cuáles son las resistencias más desfavorables, o qué es lo que a mí me va a impedir poder desarrollarlo, por decir de una manera, estos cambios dentro de una organización. ¿Bien? Entonces acá, ahí está, cierro ahí. Bien. Ahora les muestro ya el material, que ahora se lo voy a subir después, quédense tranquilos, que después se sube, y vamos a verlo en dos partes. En la primera parte vamos a ver lo que tiene que ver, que está estudiado, que es un capítulo dentro de los recursos humanos, que es la resistencia al cambio, ¿no? Es decir, ¿qué es esto de resistirse a cambiar, ¿no es cierto? Y por qué se puede llevar adelante. En este material vamos a ver que se resume bastante y muy concreto, porque habla principalmente, bueno, primero que todo cambio tiene que ver con la resistencia, el cambio tiene que ver con una cuestión de las actitudes que tienen los empleados o el personal, los activos, frente a una organización, ¿no? Es decir, porque en muchos casos se puede dar, les decía recién, de manera lenta, paulatina o de manera brusca, ¿no? Es decir, cambio de lugar de trabajo, por ejemplo, o así, y se puede dar
y se puede hacer, digamos, de manera muy rápida, y eso va a traer más complicaciones, ¿sí? Y todas estas transformaciones que tiene que vivir la organización dentro de lo que son los cambios, o la gestión de cambio, lo primero que genera, algo que nosotros conocimos muy bien, y que tuvo que ver con la pandemia, por ejemplo, que es la incertidumbre, ¿no? Es decir, qué va a pasar, o qué es lo que está por pasar, y no, o sea, no ver, en el texto de Jake dice la visión de futuro, es decir, no ver hacia adelante, ¿no? Es decir, es como venir conduciendo en un día de nublado y con mucha neblina, y lo primero que pasa es que hay un miedo hacia adelante, porque no puedo ver bien hacia adelante. Entonces, acá pasa algo parecido, ¿no? Hay una resistencia, a veces aparece, ¿no? A veces no, aparece el temor como una cuestión de un patrón de la incertidumbre, que lo que hace es, digamos, como decía el texto, dice, frenar o hacer como una resistencia para que no se desarrolle como corresponde, ¿no? Y acá, bueno, justamente el material inicia de esta manera, ¿no? Es decir, hay dos motivos, no son los únicos, quizás pueden ser los más importantes, los que más se ven, que tiene que ver con el miedo y la desconfianza a todo lo que es nuevo, a todo lo que es, o por lo menos desconocido, ¿sí? Eso es algo ya inepto, ya está incorporado, perdón, en el ser humano. Digamos, por ende, todo ser humano tiene siempre miedo a lo desconocido, y en un ámbito laboral mucho más todavía. Y el otro es como el proceso y el esfuerzo que hay que hacer ahora para aprender algo nuevo, especialmente cuando los cambios son tecnológicos, ¿no? Esto se vio mucho en la década entre el 70, 80, pero más en la década del 90, en todo el mundo, no solamente digo, todo el mundo me refiero, porque todo el mundo entre el 80 y el 90 hizo un salto, digamos, muy grande por la llegada de Internet, y cambiaban la forma de comunicación, el sistema de redes, esas cosas. Acá con la pandemia pareció que también fue algo parecido, ¿no? Y bueno, este esfuerzo de aprender a hacer algo nuevo se va a ver que se va a ir limitando al campo generacional de los empleados, si los empleados son más grandes, más jóvenes, a la experiencia previa, al conocimiento previo, ¿no? A veces uno cuando dentro de recursos humanos realiza una evaluación de una persona, de un activo, ya que eso también ha cambiado mucho ahora, pero digamos, ¿por qué digo esto? Porque mínimamente para cualquier trabajo te preguntan si sabes computadoras, si tenés acceso a internet, si sabes manejar redes sociales, si sabes, ¿no? Y son herramientas que por lo menos en la escuela, hasta hoy en la escuela secundaria enseñan muy poco, ¿no? Entonces, cualquier persona que busca un trabajo y aparecen estas cosas en la entrevista, estás viendo vos que la organización está previendo que tengas un conocimiento previo para posibles cambios, ¿no? Más allá de que por ahí a lo mejor voy a entrar a cortar el césped, no sé, por decir algo. Pero dentro de eso, las organizaciones siempre van previendo que el empleado tenga un capital de conocimiento para poder desarrollar algún tipo de facilidad en los cambios. Si no lo tiene, esto se ve, ¿no? Aparece esta aversión al esfuerzo, es decir, el compromiso y el esfuerzo que tiene que hacer un activo, un empleado para adaptarse a los cambios es mucho mayor, y eso hace de que si no está comprometido, el tiempo para el cambio se agranda, ¿no? Se alarga. Y en el material, que esto se lo voy a dejar después, lo voy a subir al Drive para que lo tengan, esté en la carpeta, habla de dos tipos de resistencias a los cambios dentro de las organizaciones, y que uno tiene que ver con la manera pasiva, ¿no? Es decir, digamos, esto involucra a que, digamos, el personal no hace una reacción ante el cambio, es decir, no te lo dice, es decir, no se comunica, no se queja, no demuestra actitudes. Por ahí, digamos, en cierta manera, se ve algún tipo de resistencia a través de un tipo de lo que es la incomodidad, es decir, no se siente cómodo, pero en realidad uno nunca termina de saber por qué, porque no lo manifiesta, ni siquiera con gestos, ¿no? O actitudes. Entonces, ¿qué pasa? Esta cuestión pasiva después termina siendo que esta incomodidad y esta negación, ¿no? Hace de que la persona reduzca la productividad, y lo primero que aparece dentro de este factor es el ausentismo, ¿no? La persona comienza a faltar, ¿no? Se enferma rápido, se enferma
Pasa mucho en el ámbito privado, se ven casos así, pero ¿sabes dónde pasa mucho más? En el ámbito público, en el ámbito estatal. Una persona que está trabajando en un lugar que no le gusta, que se siente mal, que está incómodo, comienza a sufrir altos niveles de estrés y comienza una negación interna de que todo está mal, y después termina con ausentismo, ¿no? Es decir, por un motivo u otro comienza a faltar a su puesto de trabajo, y ahí aparece, ¿no?, la cuestión, te das cuenta que hay una resistencia al cambio, y tiene que ver con la parte pasiva, porque no te lo dijo, no se quejó, nada, es un buen empleado, pero está con un buen problema igual. Y los otros son los activos que directamente, ya sea entre ellos, o con sus jefes inmediatos, supervisores, o inclusive hasta los mismos gremios, ¿no?, o sindicatos que están dentro de organizaciones, expresan la incomodidad, expresan la negación, y eso, bueno, eso lo que hace es por ahí activar, ¿no es cierto?, los factores para que uno como organización pueda ver de prevenir esto. Cuando digo sindicatos y gremios, a veces se observan que ante cambios en la organización, ya sea por cuestiones de horario, cuestiones de producción, cuestiones de diferentes tipos de cuestiones, ¿no?, de estructura, son cambios estructurales eso principalmente, no tanto tecnológicos, pero sí estructurales. Dar la intervención a los gremios es algo bastante habitual, ¿no? Entonces ahí comienza el tema de aparecen las huelgas o los paros o paro de producción, ¿no? Es decir, digamos, y hay como un reclamo, es decir, porque realmente lo están manifestando de manera activa, ¿no? Es decir, a la negación al cambio, ¿no? Entonces, da intervención a los gremios, el gremio activa un sistema de medidas, ¿no?, a través de las asambleas que se realizan dentro de todos los trabajadores y producen huelgas, paros o retención, le llaman a veces ahora, una nueva palabra que no es parar todo, sino retener por un tiempo determinado un tipo de servicio. Así que bueno, nada, eso tiene que ver con estas dos formas que se manifiestan mucho en la negación al cambio. ¿Cuáles son las causas de la resistencia? Y acá hay varias causas. Y ¿por qué aparecen estas causas? Y tiene que ver en todo ámbito. En el ámbito estatal se ve mucho más fuerte que en el ámbito privado. En el ámbito privado también se ve, y tiene que ver con a veces a la no comunicación, a la falta de visión de la organización para que el empleado acompañe, ¿no? Es decir, como que no están no son protagonistas, ¿no? Ahí justamente una de las claves. El no ser protagonista hace de que lo vean desde afuera, lo vean de otra manera, y no, a veces, o no acompañan, o se resisten a acompañar, o acompañan de manera incómoda, ¿no?, como les decía, de manera disgustada. Si bien las empresas son las que organizan estos cambios, es decir, las organizaciones, los dueños o los directivos son los que organizan los cambios, fíjense que acá aparece la cuestión de, y creo que es el primer punto, ahora vamos a ver, cómo ellos empiezan a perder poder dentro de la organización cuando los cambios no se comunican o no se comparte la visión, porque son como cambios abruptos. Es decir, es como decir, hacemos un cambio y no me avisás, ¿no? Entonces como que me estás imponiendo, así para traducírselo en criollo, que tiene que ver, por ejemplo, con las familias pasa igual, ¿no? Es decir, papá y la mamá hacen un cambio, es decir, este año te cambiamos de colegio. Imagínense los problemas que se pueden llegar a suceder con un joven estudiante cuando le está cambiando un colegio sin avisarle, o sea, sin participarlo, y ese cambio seguramente va a traer problemas porque, bueno, está sacándolo de un círculo donde estaban sus amigos, su forma de estudiar y todas esas cosas, llevándolo a otro, ¿no? Más o menos para que ustedes puedan entenderlo. Entonces, la primera cuestión que aparece es la amenaza, ¿no?, de cómo ellos sienten que comienzan a ver el tema de la pérdida, ¿no?, del poder que ellos tienen dentro de la organización. Si bien específicamente esto se puede observar en niveles de líderes o jefes o jefaturas, también pasa en el empleado, digamos, en el activo que no tiene dirección, digamos.
El caso de los gerentes es mucho más llamativo. Normalmente las organizaciones hacen partícipes a los gerentes, aunque quieran o no quieran, lo hacen partícipes para tomar la decisión, pero a veces sucede que no. Y esto se encrudece más, pero acá le pasa a todos los empleados. Es decir, la amenaza de tener poder, es decir, hiciste un cambio sin avisarme, sin decirme, sin consultarme, sin hacerme parte, ya lo veo como algo ajeno. En esto se mantiene esta amenaza de poder individual a lo grupal, ¿no? Es decir, estás haciendo un cambio donde trabajábamos como grupo y ahora vamos a trabajar de manera individual. Ponele. Entonces, van a ver como decir, acá la empresa está tomando las cartas en el asunto y nos está, no sé, debilitando, ¿no? Es decir, nos está sacando de tal forma o de tal lugar, ¿no es cierto? Bueno, entonces esto se ve bastante interesante. Las dos amenazas, digamos, se pueden ver desde lo personal y de lo grupal o lo organizacional, ¿no? Es decir, como sectores. La pérdida de control en los subordinados, que uno diría, bueno, esto exclusivamente a los líderes, ¿no? Jefes, gerentes, mandos medios, sí, pero también pasa con la gente nueva, ¿no? Es decir, porque a veces cuando dentro de la organización tengo personal que tiene varios años, ya tiene como una, si bien no son jerárquicos ni nada de eso, pero tiene un control de la situación mucho mayor que a los empleados nuevos, que los que entraron hace 3 meses, 6 meses. Entonces, cuando se introduce un cambio, hay esta cuestión de pérdida de control, ¿no? Porque, a ver, yo trabajo hace 20 años en la empresa y lo hago esto todos los días así, de repente alguien que entra a los 6 meses se va a adaptar mejor que yo al cambio. Y ahí comienza todo una cuestión que tiene que ver con cómo la organización puede, digamos, cerrar ese punto, ¿no? Pero bueno, esto se ve mucho también, te decía recién, específicamente en los mandos medios, los mandos jerárquicos. El aumento de control es clave. Cualquier cambio hace que las responsabilidades aumenten y por ende va a aumentar también el control. Es decir, para hacer un cambio hay que evaluarlo y esa evaluación hace de que yo tenga que controlar y ese control me empieza a hacer ruido porque me controla más que antes ahora, ¿no? La verdad que se pone difícil. Acá en el texto habla sobre también la cuestión que tiene que ver con darle más poder a los empleados, porque en realidad en cada cambio, si bien se puede hacer de manera grupal o de manera colectiva, hay algunos cambios que se van a implementar de manera individual, porque a veces no cambia toda la compañía, sino cambia un sector, o cambia, digamos, primero un lugar, después otro, ¿no? Entonces, esto también hace un poco de ruido, ¿no? Tema salarial es clave. Cualquier cambio produce un miedo en la cuestión salarial, porque al llegar a una máquina nueva, supongamos el ejemplo, ¿no? Hace que ahora tenga que trabajar menos horas, porque tenga que trabajar menos gente, ¿no? Entonces, las organizaciones a veces nunca han pensado en reducir el salario, ni prescindir de gente, sino que está adaptándose a lo que la organización tiene, lo que la compañía tiene, y ¿qué pasa? Termina esto siendo una cuestión de miedo propio, ¿no? Porque la incertidumbre lo genera. Eso hay varios autores que trabajan eso, que tiene que ver con nuestros miedos, nuestras inseguridades, y que muchas veces uno comienza a pensar sin darse cuenta el efecto negativo que producen las personas, especialmente cuando hablamos de una organización, de decir, bueno, a ver, me levanté de la mañana, me van a pedir trabajo, hay un cambio en la empresa, me van a echar, me van a reducir sueldo, me van a esto, me van al otro, lo llaman el easy, y si me quedo sin trabajo, y si, no sé, no me paga mal transporte, y si me bajan el sueldo, y si toman a alguien más o alguien que sepa más que yo, el easy hace de que uno se vuelva loco y en realidad produce una ruptura completa en la psiquis, pero que a veces no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Está comprobado, cerca más del 95% de los easy no suceden. Algún easy sí sucede. Y si llueve y saliste y te llovió, te mojaste. Pero digo, hay un montón de easy que no suceden. Esto pasa mucho cuando hay un cambio y esto hace que la resistencia sea muy grande porque el miedo paraliza, ¿no? El miedo reduce. Entonces, bueno,
en toda organización esto pasa, a veces si no se comunica bien, o a veces no se tiene mucha confianza con los directivos, no se les cree, y bueno, esto hace que sea todo más complicado. Entonces una buena comunicación hace esto, ¿no? Es decir, che, muchachos, vamos a hacer un cambio tecnológico, no vamos a echar a nadie, no le vamos a pagar menos a nadie, ¿no? Es que sea creíble la versión para que esto salga. Y el punto 6, este sí es complicado, porque el punto 6 tiene que ver con la salida de la zona de confort. Lamentablemente todos nos instalamos siempre en una zona de confort. Hago algo, me salió bien, no cambio. Somos como los directores técnicos del equipo de fútbol, ¿vieron? Es un equipo, un ejemplo burdo, pero tiene que ver con esto, la zona de confort. Un director técnico tiene un plantel de jugadores, juega, gana, no cambia el equipo. ¿Por qué va a cambiarlo si ganó? ¿No? Y no se evalúa, digamos, contra quién jugó, qué manera jugó. Bueno, acá esto pasa mucho, algunos llaman la rutina, ¿no es cierto? La zona de confort. Entonces, mucha gente, muchas personas, muchos activos dentro de una organización están en esa zona de confort. Ellos saben qué hacer, cómo hacerlo, en qué tiempo hacerlo, qué resultado pueden lograr con esto. Entonces, cuando aparece un cambio, wow, me saca de esa zona y me va a instalar en otra que desconozco. Recuerden que la incertidumbre, el desconocimiento, conducen al miedo y conducen a la parálisis, ¿no? Entonces, estos cambios hacen que el tener que aprender tareas nuevas, el tener que ser más, o familiarizarse, o ser más conocido con otras cosas, hace que, bueno, vuelvo a decirlo, todo sea más incómodo y, bueno, el proceso puede darse mucho más lento. Ni les cuento cuando hay reasignación de recursos, estos cambios que son ya más estructurales, hacen de que personas comiencen, supongamos que tenemos, no sé, 3 sectores y van a quedar 2 nada más. Bueno, hay gente de un sector que desaparece, pero no es que se echa a alguien o no, sino que desaparece el sector, entonces esta gente va a tener que acomodarse a los otros 2, digamos, ¿no es cierto? Un ejemplo para que ustedes entiendan. Entonces, esta cuestión hace de que las personas, en esta cuestión de reasignación de recursos, sufran también, ¿no? Una pérdida de estima, una pérdida de sus derechos, como diciendo, a ver, yo estaba todo bien acá, teníamos un sector, teníamos la cocina, teníamos el merendero, qué sé yo, teníamos esto, y ahora de repente tengo que ir a trabajar con otro sector. Supongamos, vamos a hacerlo así, miren, el supermercado. Tengo el sector de fiambrería, el sector de fiambrería ahora va a ser un autoservicio, no voy a tener más fiambreros cortando fiambre, preparando, no, lo hacen los repositores externos, entonces el personal de fiambrería no lo voy a despedir, lo voy a mandar a otro sector, a reponer mercadería, o a, como conocen de frío, a la carnicería, ¿no es cierto? Por decirle algo, ¿no? A las cajas. Entonces, ¿qué pasa? Este cambio hace que yo reasigne los recursos y que esta gente que estaba acostumbrada a cortar la paleta y el queso, y cortar los sanguchitos de miga, de ahí tenga que ir a acomodar la harina del pallet en la góndola o asistir a la gente de carnicería, ¿no es cierto? Con la heladera, con el stock, con el pesaje, qué sé yo, o a cobrar en una caja la mercadería siendo una persona que ya está en ventas, ¿no? Es decir, porque está, digamos, en lo que es la atención comercial, ¿no? Que ya cambia todo, ¿no? Es decir, por ahí tenía atención al cliente, pero ahora es distinto porque no está cortando el fiambre, sino que está cobrando, con toda la responsabilidad que eso implica. Esta reasignación hace que muchas personas se resistan de manera intensa, grave, e incluso en organizaciones los gremios siempre actúan por esto. Muchos gremios actúan por pérdida salarial, pérdida de empleo y reasignación de recursos, ¿no? Es decir, no me le cambié a mi gente, a ver, sería mi afiliado al gremio es una persona que trabajó siempre en la fiambrería, ¿por qué me lo vas a poner en la caja? Y bueno, estamos haciendo un cambio estructural, tecnológico, qué sé yo, entonces, bueno, no, y te planta y te mete una huelga, y bueno, y hay recursos humanos a laburar, ¿no? A ustedes ahí a trabajar con esto para acomodar un poco la situación. Las cuestiones personales aparecen claramente, esto tiene que ver cuando hay cambio de horario, cuando hay cambio de días, cuando hay cambio de estructura. Hay empresas que por ahí venías trabajando un día viernes y ahora pasas a trabajar turno rotativo, no trabajabas los fines de semana y ahora por tu cambio laboral trabajas los fines de semana. Es un wow, es un boom interesante esto. Porque tiene que ver todo con lo personal, con lo que a mí me afecta y a la familia, ¿no? Es decir, a mi entorno.
Entonces acá esto también causa mucho, ¿cómo les podría decir? Incertidumbre y demora el proceso, ¿no? Las dudas acerca del proceso, si no está el mensaje claro, si no está la visión, no se ha expuesto una buena visión sobre el tema, va a haber dudas siempre y esto va a provocar que sea difícil, ¿no? Poder llevarlo adelante. Las diferentes valoraciones y percepciones, es decir, cómo se valora esta cuestión, ¿no? Es decir, un cachito, estas cuestiones de cómo se valora el cambio, ¿no? Es decir, ¿qué se percibe el cambio, ¿no? Es decir, ¿va a ser favorable? Es decir, viene una máquina nueva, listo, sí, hoy no me echan, no me bajan el sueldo, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿No? O qué va a pasar dentro de... ¿no? Es decir, ¿qué percepción se tiene sobre el cambio y qué percepción y qué conocimiento se tiene sobre este cambio? Es fundamental, ¿no? Eso es clave y es a veces uno de los puntos que tiene que saber adaptar recursos humanos, que ahora vamos a ver cuáles son algunas herramientas para poder hacer la transición de la mejor manera posible. El miedo a lo desconocido, que ya lo dijimos, es una parálisis total. El punto 11 es clave en esto, por eso no tiene que haber ningún tipo de desconocimiento, se tiene que saber todo. ¿Qué cambio? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué forma se va a aplicar? ¿O cómo se va a hacer? Es decir, ¿de qué manera? ¿De qué forma? ¿En qué tiempo? ¿No? ¿Bajo qué circunstancias? ¿No? Esto es clave para hacerlo. No puede haber desconocimiento, porque el desconocimiento va a conducir al miedo, y el miedo a la parálisis total. Y hay un punto que es interesante que tiene que ver con la experiencia previa. Hay gente que tiene experiencia y gente que no. La gente que cambia ha cambiado por ahí varias veces de trabajo, tiene experiencia, a veces positivas y a veces negativas, a los cambios dentro de las organizaciones. Algunos tienen, otros no tienen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se tiene experiencia, se actúa de una manera, y cuando no se tiene, se va directamente otra vez a la incertidumbre, al miedo. Entonces, la experiencia previa es un tema clave. Si se tiene experiencia, puede ser el cambio mucho más rápido, proceso más rápido de adquisición, y cuando no, la transición se va haciendo en un proceso que no es fácil, al contrario, va a ser difícil. Hay veces que aparece resistencia cuando la experiencia ha sido negativa, ¿no? Porque fue un fracaso, por lo que sea, y también hace que la experiencia previa, al ser negativa, hace que también se reduzca y se paralice de alguna manera el cambio, ¿no? Bien, este documento se va a subir, va a ser parte de alguna de la actividad número 2 de este trabajo, de otro trabajito, y nada, vemos ahora rapidito cómo se debe promover o cómo se debe llevar adelante este cambio, ¿no? Es decir, ¿por qué lo va a hacer Recursos Humanos? Obviamente, ¿no? Recursos Humanos es el que pone la caripela, el área de Recursos Humanos es la que pone la cara para poder llevar adelante este cambio de la mejor manera posible, ¿no? La idea es tener en claro, ahora vamos al submaterial, la idea es tener en claro cómo se va a promover esto, es decir, cómo se va a llevar adelante. Acá fíjense, ahora va a ver que hay dos o tres puntos dentro en realidad hay varios puntos, digo, dentro de estos puntos van a ver ustedes cuáles son las herramientas necesarias que se pueden llevar adelante, ¿no? Y que algunas se deben llevar sin ningún tipo de duda. Entonces, ¿cómo se promueve el cambio organizacional? Es cómo, tratando de eliminar la resistencia de los empleados, los trabajadores, el cambio pasa a ser una cuestión más dentro de la organización, y se va a ir viendo cómo, que se planifica, ¿no? Recuerden que vimos que el cambio se planifica, cómo esta planificación comienza a cumplirse día a día, ¿no? Es decir, cómo se va ingresando, introduciendo dentro de la rutina diaria estos cambios, y cómo se van evaluando hasta que todas las personas aprenden o comprenden, las dos cosas, el cambio que se está aplicando.
estos consejos o esta serie de estrategias son muy básicas, hay varias más, y recuerden esto, que siempre depende de qué, de tipo de organización, tipo de gestión, estatal, privada, tipo, magnitud del cambio, tamaño de la organización y la integralidad, si es integral o no integral, es decir, afecta a todo o afecta a una parte. Recuerden todas esas cuestiones que son cuestiones claves cuando yo aplico esta fórmula, digamos, que nos va a ayudar. La primera cuestión es definir los objetivos. A ver, el cambio es esto, tiene que ser claro y se tiene que comunicar de manera clara. Recuerden que la comunicación es un capítulo aparte de esta unidad, de estos trabajos que vamos viendo. ¿Por qué? Porque es clave la comunicación del área de recursos humanos dentro de cualquier organización, ¿no? Ya sea para arriba o para abajo, para los directivos o para los empleados. Entonces, estos objetivos se deben comunicar, se deben explicar, se deben, digamos, trasladar de manera clara. Para que ellos puedan entender y puedan comprender, que esos son los clave, el punto clave, comprender por qué se está haciendo el cambio y en qué les va a afectar a ellos, ¿no? Ese es un punto esencial. Definir las acciones. ¿Se acuerdan? Planificamos un cambio, cómo se va a llevar adelante, desde dónde se va a iniciar. Bien, normalmente todo tipo de cambio arranca de la capacitación, pero algunos pueden ser estructurales, y entonces por ahí no, y otros pueden ser tecnológicos, y la capacitación es intensiva y es el primer punto a seguir. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se van a ir llevando adelante? Paso a paso, ¿no? Es decir, y mientras estas acciones sean bien definidas, que hablamos de la sencillez, es decir, mientras sean sencillas y mientras sean claras, estas acciones comienzan a ingresar dentro de la rutina diaria y comienzan a manifestar los cambios de manera paulatina, ¿no? Siempre las acciones van a ir acompañadas de este tema que es puntual y es clave, que tiene que ver en qué velocidad necesito hacerlo. Si tengo tiempo, vamos bien. Si tengo que hacerlo en tiempo corto, o tengo que hacerlo rápido, por decirlo de una manera, y se va a complejizar. Porque las acciones van a ser por ahí muchas en poco tiempo, entonces se complejiza. Pero si tenemos tiempo, el factor tiempo está a nuestro lado, estas acciones pueden ser más sencillas y más fáciles, entonces son más claras y las acciones a realizar son más entendibles por parte del personal. El protagonismo, ¿recuerdan? Clave, fomentar la participación. Para poder hacer un cambio, el empleado tiene que ser partícipe. Tiene que ser un partícipe necesario, tiene que ser un partícipe clave para poder entender qué es lo que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, es necesario que todos los equipos, aparte de comunicárseles los objetivos, el cambio, cómo se va a realizar el planeamiento, se involucren dentro de esto. Los empleados que tienen más sentido de pertenencia, no hay problema, se van a involucrar muy rápido, se van a adaptar muy rápido a los cambios, y los empleados que tienen menos sentido de pertenencia, o son más nuevos, o por ahí son más reacios, en los puntos anteriores que fuimos viendo, ¿se acuerdan? Van a ver que esto se hace, el avance, el progreso del cambio es más lento. Por eso les digo, el protagonismo tiene que ser rápido, y cada uno, entendiendo que es protagonista de esto, puede llevar adelante el cambio de manera realmente progresiva. La comunicación, que les vuelvo a decir, es un punto que lo vamos a analizar en otro momento, está dentro del material, las comunicaciones dentro del sector de la organización llevadas adelante por recursos humanos. Es fundamental la comunicación porque todo el mundo tiene que estar comunicado, todo el mundo, todos los empleados, o sea, todos los trabajadores, obviamente, que son, y también los superiores. ¿Por qué? Porque si hay una falta de comunicación, decimos lo mismo, y esto es clave, aparece la incertidumbre. Cuando hay incertidumbre aparece el miedo, aparece la desconfianza, la incomodidad, la queja, bla, 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 y todo lo que fuimos viendo, ¿no? Entonces, es necesario que la información esté, que sea oportuna, que sea clara y que llegue a tiempo. ¿Sí? No, si tenemos todos esos puntos, el cambio se va a ir dando de manera más, digamos, de manera más sencilla, y se va a poder producir
dentro de todas estas cuestiones que nos van a ayudar a que el cambio sea productivo y que los objetivos comiencen a cumplirse. Lamentablemente, digo yo, la Argentina es uno de los grandes, o Latinoamérica, ¿no? Vamos a decirlo así, pero Argentina principalmente. Somos unas regiones que estamos realmente aprendiendo muy rápido esto, ¿no? Porque nos tenemos que adaptar muy rápido a los cambios políticos, cambios sociales, cambios económicos, cambios de modelo, cambio de esto, cambio del otro. Entonces, es como que las organizaciones, ya sean privadas principalmente y también estatales, están en permanentes cambios. Esto es bueno, es malo, el análisis indistinto. Lo que pasa es que las organizaciones, cuando tienen cambios que van cumpliendo objetivos, ¿no? Es decir, dentro de la organización se hace un cambio para poder lograr esto, hace que sea, digamos, se lleve de mejor manera o se haga de manera más efectiva. No que sea más fácil, sino que sea de manera más efectiva el cambio. Cuando los cambios son alterados, como por ejemplo lo que hizo la pandemia nos puso todos patas para arriba, ¿no? Veníamos bien, hasta el 20 de marzo, no acuerdo la fecha, 20 de marzo se alteró todo. En el ámbito público, por ejemplo, fue groserísimo lo que pasó en educación. Educación, de repente, de estar presencial, pasó a no tener clases y a que un montón, miles de docentes de todo el país, y hablamos de la región acá, Río Negro, Alto Valle, o nuestra provincia, tuvieran que salir rápido a adaptarse a dar clases virtuales, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Hay gente que está preparada y hay gente que no. Entonces, todo este cambio se fue dando de manera muy lenta y con mucha resistencia, porque había gente o que no sabía, o que no tenía recursos humanos, los recursos materiales, tecnológicos, o que no quería hacerlo, también. ¿Por qué? Porque el cambio fue violento y el cambio no estaba, digamos, encima no fue comunicado ni nada, porque siempre, me acuerdo en la pandemia, cada 15 días volvíamos al aula y nunca pasó, todo el año estuvimos. Pero digo, los cambios no se fueron dando de manera efectiva, sino que se fueron dando de manera violenta y eso es el peor escenario. En el ámbito privado pasó lo mismo. Pasó lo mismo en todo sentido, de tener que hacer distanciamiento, usar barbijo, bueno, un montón de cosas que antes no se utilizaban, ¿no? Higienizarse más rápido, más seguido, trabajar en grupos más chiquitos, que hizo que bajara la producción, por ejemplo, que algunas empresas realmente terminaban en la lona y tuvieron que cerrar, organizaciones tuvieron que perder su actividad, ¿no? Por no poder adaptarse a estos cambios que han sido realmente muy violentos, porque la pandemia lo fue, ¿no? La pandemia y el COVID-19, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones son necesarias y son básicas para poder comprender. Toda organización va a pasar por cambios, siempre, siempre. Algunas de maneras permanentes y otras de manera más, digamos, temporales, pero que están siempre aplicadas a una mejora continua dentro de la organización. Cuando aparecen cuestiones, como en el caso de Latinoamérica, que son cuestiones políticas o económicas, esos cambios se dan más bruscamente, son de choque, se dan más de inserción, digamos, a veces no hay forma de poder comunicar el cambio y de un día para el otro se cambió todo y el empleado obviamente está recontra resistido por todo lo que genera la incertidumbre y lo que genera el miedo. Entonces, acá hay varias claves que se pueden trabajar, están en el video de TED, lo van a ver, y también en el material. Creo que hay tres claves que son principales para mí en esto, y que tienen que ver con, una de las claves es la comunicación. De recursos humanos, que es el que tiene que poner la cara siempre en estas cuestiones, ya sea liderando o asistiendo, tiene que comunicar bien cuáles son los cambios, cuáles son los objetivos que se van a empezar a instalar, pero a su vez tiene que comunicarlo también de arriba para abajo, o sea, y de abajo para arriba, es decir, también tiene que recibir esa directiva por parte de los directores o los que están a cargo de la organización, ¿no? El segundo punto es establecer un buen proyecto, un buen planeamiento, una buena planificación, ¿no? Es decir, esto lo vamos a ir haciendo así, 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 y comunicarlo, otra vez. ¿Por qué el planeamiento? Porque el planeamiento me permite evaluar cómo se va dando el cambio y qué le va pasando a cada uno de los sectores. Y el tercer punto, que también tiene que ver con esto que creo que maneja muy bien recursos humanos, es el acompañar de manera realmente humana a todos los sectores, es decir, a todos los empleados de todos los sectores. ¿Por qué? Digo humana, porque todas las personas son diferentes, todas las personas tienen problemáticas diferentes, necesidades diferentes. Y recién lo decía,
Hay gente que puede tener sentido de pertenencia, hay gente que no, hay gente que puede tener experiencia previa, hay gente que no, hay gente que puede tener, por decirlo de una manera, más adaptabilidad, ¿no? Ser más proactivo a los cambios que otros. Entonces, cada persona es diferente y cada persona es un caso aparte, digamos, ¿no? Entonces, si tengo 100 empleados, son 100 casos diferentes. No hay que, por ahí a lo mejor si tengo sectores y 10 de este sector, todos se van a adaptar, 10, pero los otros 90 no. Entonces, es realmente complejo cómo se puede llevar adelante esto. Pero no imposible, eso es importante. Y no imposible, y está bueno que esto se esté estudiando siempre, que se esté desarrollando siempre, y que se vaya, digamos, de alguna manera mostrando también en las actividades. Hay mucho material de esto, ¿no? No se crean que no, yo por ahí hago una selección nada más, pero que ustedes sepan, hay mucho material con respecto a esto que estamos viendo. Hay un artículo que publicó la Universidad de Buenos Aires no hace mucho, y que trabaja también algo muy parecido a lo que estamos analizando ahora. Ahora voy a ver si lo puedo abrir y se los muestro así rapidito. Pero para que ustedes sepan de que esto en realidad está dentro de, digamos, de lo que es la resistencia a los cambios dentro de las organizaciones, y qué propuestas se pueden llevar adelante. Hay un montón de propuestas, ¿no? No crean, ahí vimos nosotros, por ejemplo, vimos algunas, ¿no? Pero ahora les pongo un material, ¿ven? Este material, está medio chiquito, pero bueno, por lo menos se los comento. Ahí va. Este material va haciendo todo, bueno, una introducción al desarrollo, pero va poniendo en tela de juicio qué tipo de cosas se pueden ir tomando en cuenta. Y fíjense, a ver si no estábamos tan errados, lo estábamos viendo. ¿Ven? Fíjense que este habla de, porque este autor, Herriel, del año 2005, dice, evaluar el medio ambiente en el ámbito humano. ¿Cuál es el ambiente que hay laboral, ¿no? Determinar la brecha de desempeño, es decir, qué sabe hacer cada uno, cómo se va a adaptar cada uno, diagnosticar si hay problemas de la organización, porque a veces los cambios vienen por problemas en la organización. ¿Ven? Articular y comunicar una visión para el futuro. Es decir, acá tengo que ponerlo al protagonista, pero a través de la comunicación. Tienen que saber cómo va a ser este cambio, ¿no? Es decir, qué se va a hacer. Desarrollar y poner en práctica el plan de acción, el planeamiento. Estos son los pasos que vamos a seguir en este tiempo y en esta acción y cómo se va a hacer. Anticipar la resistencia y tomar acciones para reducirla, ¿no? Es decir, estas acciones que son las que estamos viendo, cómo me pueden anticipar a mí esta resistencia, ¿no? Si hay miedo a la reducción de salario, muchachos, ¿va a haber un cambio? Muchachos, chicas, ¿va a haber un cambio? Nadie se le va a reducir el salario, a nadie, ¿viste? De jurarlo por tu mamá, no hay reducción de salario, no va a haber despidos. Escribirlo bien grande para que todo el mundo sepa. Me antepongo, me anticipo a lo que es un factor de resistencia, que es el miedo a la pérdida salarial, o a la pérdida del empleo, ¿no? Y vigilar los cambios, no es ponerse la gorra, como dice más, vigilar los cambios, es la evaluación y el control permanente. El control, lo vimos, causa un poco de incomodidad, pero el control está relacionado con esto, ¿no? Con las acciones para reducir la resistencia. Tengo que sí o sí controlar, tengo que sí o sí mirar qué es lo que está pasando. Este autor también menciona estas cosas y cómo se van manifestando. Bueno, acá, este está bueno, este yo no se lo mencioné, pero bueno, acá habla sobre, toma a Duke. Duke en el 2013 elaboró qué es lo que pasa, ¿no? En esta resistencia. Y a mí el que más me gusta a mí es el shock. Cuando aparece el miedo a lo desconocido, es lo que nos está pasando a nosotros como país, ¿no? No sabemos qué va a pasar, ¿no? El país está choqueado, y siempre lo digo a mis alumnos en la universidad o en el secundario también. Estamos como sociedad choqueados. Como no sabemos lo que viene, como no sabemos lo que va a pasar, y tenemos un pequeño miedo a todo este cambio y a todas las circunstancias que nos están rodeando, estamos choqueados, no actuamos. ¡Pap! Aumenta la nafta, aumenta los impuestos, aumenta esto, aumenta el otro. Estamos choqueados. Porque no sabemos qué va a pasar, si lo que viene va a ser mejor o va a ser peor, si el cambio se va a producir y esto va a alterar algo, ¿no? El shock. Está muy bueno esto. Y después aparece el aceptón racional, emocional, está muy interesante. Después lo vamos a ver entre esta clase y la que viene, hacemos una pequeña lectura de este texto que está muy bueno, ya hoy no, pues ya
no los voy a marear y los voy a cansar con todo lo que hemos visto. Pero muy bueno este artículo, también lo voy a subir para que lo tengan ahí como material de consulta o de vista para poder entender un poquito más. Este es más académico, pero está bueno porque nos menciona algunas cositas que los otros no, y algunas cositas de esas me gustan porque van cerrando con lo que nos pasa inclusive como personas, como individuos, dentro de la sociedad, dentro de una familia o dentro de una organización. Bien, dudas y consultas al correo electrónico, al grupo de WhatsApp. Espero poder verlos en el próximo encuentro, el próximo viernes. No se atrasen con las tareas, los voy a seguir subiendo, los voy consultando cómo lo van haciendo. Dudas, preguntas, ya saben. Y nos encontramos entonces, si Dios quiere, el próximo viernes, en este horario, un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero en este horario, para poder desarrollar el cierre de esta unidad 2 y ya ir comenzando la unidad 3. Así que espero poder verlos, y si no, bueno, seguimos en contacto en la virtualidad y a la distancia. Nos vemos, que pasen un lindo fin de semana y nos estamos encontrando.